Este sintetizador les va a volar la cabeza. Yo soy Juanfe y hoy les voy a mostrar un poco de cómo hacer música con el Wave. Bien amigos, quería comenzar contándoles un poco del track que hicimos. Estaba basado en la Passacaglia en do menor de Bach. Esta obra comienza con una secuencia de bajo, una melodía bastante oscura, bastante solista, creo que de pronto es la mejor palabra para definirla. Pensando en eso queríamos un sonido un poquito como más ambiental, más íntimo. Entonces para lograr este sonido pensamos un par de parámetros en el Wave. Entonces nada, quería mostrarles un poco cómo llegamos a ese sonido. Entonces en primer lugar utilizamos la función de Synthetizer. Aquí escogimos la secuencia de onda en forma cuadrada porque tenía como más graves, más armónicos, se define mucho mejor el sonido. Para sonidos graves pues es lo mejor. Una de las funciones más chéveres del Wave es que ustedes pueden cambiar la octava, entonces escogimos la octava más grave. Después quería un sonido que fuera menos definido, con un ataque que entrara un poquito tarde, un poco emulando las cuerdas que tienen este tipo de ataque. Entonces lo hice por medio de esta función de la envolvente. Ustedes pueden ajustar el ataque, también el release, que fueron los dos parámetros que ajusté. Le doy más ataque, menos ataque aquí, un poco más de release también. Y en la siguiente sección agregué efectos como delay. Aquí digamos que ustedes pueden jugar bastante con esto, tiene unas funciones muy chéveres. Y entre esas el delay me pareció que le aportaba bastante ese sonido que buscábamos. Si se dan cuenta, el sonido se demora en llegar. Después de esto simplemente tocamos la melodía. Cambio de octava acá. De nuevo arriba, de nuevo abajo. Nos quedamos en este sonido, agregamos el bajo para darle más profundidad y después de mantener esta nota vamos variando el sonido, vamos agregando más cosas. Entonces nada, voy a pasar a la siguiente sección para que vean un poco lo que siguió después de esto. Aquí con el cuarto knob, con la función del push, lo presionamos, podemos salir de nuevo al menú principal. Con el primero seleccionamos la categoría que queremos y aquí entonces yo me metí a la parte de Arpeggiator. En esta parte tiene estas cuatro funciones, si se dan cuenta: el modo, la división, la octava y esta opción de hold, que es lo mejor para cuando quieren trabajar un poco con los arpegios. Entonces nada, aquí la opción que tomé era repetir este mismo bajo pero ya usándolo con el arpegiador. Si se dan cuenta se mantiene la nota. Digamos, esto es algo interesante porque el día que tocamos esta melodía por primera vez me di cuenta que, claro, para empezar a modificar mejor el sonido hay que seguir editando la envolvente. Entonces si se dan cuenta el sonido suena muy bajito, eso también se puede corregir por medio de esto, modificando el release. Va a hacer que suene mucho mejor y el ataque también nos va a dar más definición del sonido, ¿no? Entonces hasta que encuentre el sonido que quería, lo hacía así y seguía tocando la melodía. De ahí ya vamos construyendo mucho más el sonido que queríamos, vamos aumentando la intensidad de la canción. Si se dan cuenta, comienza bastante abajo, un sonido bastante oscuro, muy poco definido, cada vez se va definiendo más, sumando los drums, sumando como el sequencer, el bajo que va a estar ahí. Entonces esto le va a ir aportando cada vez más y más sonido al tema. Después de esto me devolví aquí a la sección del sintetizador. Hay una función con el cuarto knob, se oprime en el push, que digamos que altera un poco el sonido. Este efecto un poco creativo que tiene este push nos sirvió bastante porque nos ayudó a hacer los cambios de secciones. Entonces después de esto simplemente hacía aquí cambiar la forma de onda para darle un poco de variedad al sonido, ¿no?
De nuevo volví aquí. Entonces aquí en el arpegiador, si se dan cuenta, ya puedo empezar un poquito a meter más cosas. En los drums van a haber muchos más efectos, muchas más ideas que van a estarse desarrollando. Entonces básicamente yo empecé a meter un poco la parte armónica, ¿no? Para darle más variedad y seguir haciendo que crezca la canción. Aquí simplemente mi decisión fue subir un poco la octava, empezar a meter acordes ya más definidos, no una nota únicamente. Generé esta progresión armónica que me parecía que funcionaba bastante con esta línea de bajo. Esto, si se dan cuenta, va a estar encima de lo que hace el sequencer. Entonces, ya que el sequencer tiene una melodía inspirada en la melodía principal que les digo que tomamos de la Passacaglia, pero más, digamos, sencilla, tiene menos notas, las progresiones armónicas van a ser mucho más fáciles de tomar. Entonces simplemente traté de agregar acordes alrededor de do menor, generando más tensión, menos tensión. Si se dan cuenta, ya este acorde es bastante tensionante, nos está indicando un cambio de sección. Eso también lo podíamos usar bastante para hacer todos estos cambios. Eso fue muy chévere en el concierto que hicimos con Penilla porque permite mucho la interacción. Entonces, si están interesados en eso, puede ayudar bastante. Si se dan cuenta, se va el sonido totalmente. Nos permite hacer cambios, pensar, mirarnos, analizar qué está pasando en vivo y de ahí pues seguir generando ideas. Listo, antes de continuar quería comentarles que el sintetizador ya viene por defecto con unas configuraciones de BPM y de volumen. Eso es interesante que lo analicen antes de hacer sus canciones o antes de utilizar el Weibo, porque puede ayudar mucho a trabajar con otro Weibo o con temas que estén en ciertos BPMs. Entonces nada, para cambiar estos parámetros simplemente pueden usar el cuarto knob para el volumen. Si se dan cuenta, aquí puedo bajar el volumen y subirlo. Y para el BPM simplemente presionan el tercer knob y lo giran. Si se dan cuenta, esto sube y baja la velocidad, el BPM. Entonces esto fue un parámetro que se ajustó desde el comienzo en 136 bits por minuto para que pudiéramos hacer todo este enlace como entre los drums, entre el sequencer y pues toda la propuesta que hicimos. A partir de esto, como les digo, podía seguir jugando con la armonía todo lo que quisiera. Y de nuevo volví a la sección de Synthetizer. Aquí hay bastantes cosas interesantes que pueden analizar y es, por ejemplo, seguir modificando la envolvente. Si se dan cuenta, eso cambia bastante el sentido del sonido, el color, le da variedad, le dan toques que es muy chévere analizar en vivo, ¿no? Uno como que siente la energía de la gente y ahí puede ir agregando, quitando, agregando más cosas que den más volumen, menos volumen, más intensidad, más elementos. Y una opción que quizás es bien interesante también de mirar son los efectos en esta parte de Synthetizer. El delay ya estaba puesto, entonces si lo quitan también, vean, va a cambiar bastante el sonido. Eso es algo que nos permitía jugar mucho en vivo porque además se puede controlar en tiempo real. Uno de los efectos que más me gustó a mí es este que dice Chorus. Si se dan cuenta, agrega bastantes armónicos y le da una distorsión muy interesante al sonido. Entonces, para darle más potencia al track, para darle más variedad, hacerlo crecer más cada vez, nos funcionó bastante.
De nuevo, por esa función de poderlo modificar en vivo. Es algo que me gustó bastante y que yo creo que cualquier persona que pueda utilizar el Wavebook, que esté interesada en crear un tema, le va a ayudar mucho. A partir de esto, el tema pues iba bajando su intensidad gracias a quitar elementos, ¿no? Como que los drums iban quitando el kick, el snare, los diferentes instrumentos que tenía este drum machine, y yo iba quitando también la intensidad. Una de las opciones que usé fue, por ejemplo, quitar las octavas. Si se dan cuenta, eso también altera un poco la percepción del tiempo. Otra de las cosas que podía utilizar era la subdivisión. Si se dan cuenta, eso baja bastante la energía, la intensidad del tema. De nuevo, utilizábamos el push del cuarto knob. Y de aquí podía hacer también cambios sin que se noten. Eso es algo muy interesante también de esta opción. Ahí se fue ya el arpegiador. Para el final utilizaba entonces, recuerden que con estas dos teclas podemos cambiar la octava, subirla, bajarla. Entonces simplemente la decisión que tomamos fue repetir esa parte inicial con la melodía, pero ya con los dos wavebooks. Entonces eso le da como un poco de variedad al final, pero retomando la idea anterior, que es algo muy interesante para analizar cuando haces composiciones. Es interesante y es muy importante repetir elementos. Vamos entonces a tocar la línea de bajo, pero con todos los efectos y los cambios que ya hemos estado haciendo durante la canción. Así que es importante que sean conscientes de todos los cambios que han hecho, ¿no? Pueden alterar parámetros también en esta misma función. Aquí con el chorus, por ejemplo. O con la envolvente también. Y terminar el tema. Bien, esto fue un poco de lo que hicimos en nuestra canción con este instrumento tan genial, el Wavebook, súper recomendado.